Dios le bendiga, hermanos y amigos, gloria sea a Jesús. Este es su hermano y amigo, el hermano Miguel Ramírez, que les habla. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez, y de nuestra iglesia Templo de Benecer de la Asamblea de Dios, y de nuestro pastor, el hermano Pires Reyes, y su esposa, la hermana Lisset. Gloria sea a Jesús, Lisset Reyes. Dios le bendiga a ustedes. Hoy tenemos una palabra de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros, y el tema del mensaje es puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué puesto los ojos en Jesús? Porque en estos tiempos difíciles en que estamos enfrentando, Jesús es la única solución y salida a cada una de las situaciones que cada uno de nosotros tenemos. Y para comenzar vamos a elevar una oración al Señor para que el Señor nos hable su palabra de acuerdo a su voluntad a todos y cada uno de nosotros. Oremos. Padre amado, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, yo te pido que sea tu lindo Espíritu Santo, Señor amado, guiándonos, Señor amado, a través de tu palabra, para que seas tú, Señor amado, tocando nuestros corazones, nuestras almas, nuestras vidas, y hablándonos, Señor amado, en estos tiempos tan difíciles que estamos, Dios eterno, unos tiempos que estamos enfrentando tantas situaciones, tantos miedos y tantas cosas, pero sabemos que tú tienes control y dominio de todas las cosas, Señor amado, y que ya nosotros pertenecemos a ti, Señor amado, y también al que no te conozca, Dios eterno. Yo te pido que esta palabra le sirva de inspiración para que él pueda, Señor amado, hacer su decisión para Cristo y pueda aceptarte a ti como su Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor amado, por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que usted me acompañe, hermano, gloria sea a Jesús y amigo, al libro de los Hebreos, capítulo 12. Vamos a estar leyendo solamente el verso 2, pero después vamos a estar desarrollando los versos desde el 1 más o menos hasta el verso 5 o 6. Gloria sea a Jesús. Hebreos 12, versículo 2. Gloria sea a Cristo Jesús. Gloria sea a Cristo Jesús. Me imagino que ya lo tienen todo. Gloria sea a Jesús. Y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios a la letra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria sea a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria sea a Cristo Jesús. De manera introductoria, hermano, el libro de los Hebreos fue escrito para las personas más conocedoras de la palabra de Dios o de la ley de Dios. Y en sus primeras 3 palabras dice: Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en este tiempo nos habla a través de su Hijo, porque eran hermanos que se habían convertido al Evangelio, al cristianismo, gloria sea a Jesús, pero eran descendientes de hebreos y estaban pasando por una situación bien difícil de pruebas y situaciones, y estaban mucho por volverse a los rudimentos del Antiguo Testamento, los rudimentos de la ley, gloria sea a Jesús. Entonces el escritor de los Hebreos, para ayudar a estos hermanos que estaban siendo atacados por toda parte, como les comenté en otro mensaje anterior, atacados por los mismos judíos, gloria sea a Jesús, que eran los judíos practicantes de la ley, gloria sea a Jesús, atacado por el imperio romano, gloria sea a Jesús, en aquellos tiempos Nerón, atacado también por personas que no lo aceptaban porque eran hebreos, gloria sea a Jesús, y muchas situaciones difíciles, y más que todo sabemos que el mayor ataque era el maligno, porque eran personas que habían conocido la verdad, gloria sea a Jesús. Entonces el escritor del libro de Hebreos le comienza a esos hermanos a hablarle sobre la grandeza de Jesús, de que Jesús es más grande que Moisés, que Jesús es más grande y mejor que la ley, porque la palabra mejor se repite muchas veces en este libro, que tenemos un mejor pacto
y como era un conocedor de la ley del Antiguo Testamento y de las promesas de Dios, le presentó a estos hermanos a través del Antiguo Testamento las promesas que Dios había hecho para nosotros, gloria sea Jesús, en el Nuevo Testamento, gloria sea Cristo. Pero en este punto, ya casi finalizando el libro, el escritor se centra en mostrarle a Jesús a ellos. Y comenzando en el capítulo 12, verso 1, le dice él a los hermanos, por tanto, nosotros también, indicándole ya todo lo que le había hablado con respecto a Jesús, le dice, por tanto, nosotros también, ahí estamos incluidos usted y yo, aunque estemos en este tiempo, gloria sea a Jesús. Y sigue diciendo el escritor en el verso 1, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Me voy a detener un segundito aquí. ¿Qué grande nube de testigos tenemos? Alrededor de nosotros hay personas que, aunque muchas veces nosotros no nos demos cuenta, ven las acciones de nosotros y ven cómo nosotros reaccionamos y ven cómo nosotros hacemos las cosas que hacemos. Entonces, muchas veces yo puedo decir de la boca para afuera que yo soy cristiano, pero si mis acciones no demuestran que yo soy cristiano, entonces estoy perdiendo mi tiempo porque no estoy predicando con una acción, con un testimonio, porque mi testimonio tiene que respaldar las palabras que salen de mi boca y lo que hay en mi corazón. Entonces, el escritor de los Hebreos le dice a los hermanos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Usted sabía que alrededor de nosotros hay mucha nube de testigos, personas que nos ven. Entonces, si usted y yo que supuestamente tenemos a Dios, que supuestamente tenemos las promesas de Dios, que supuestamente tenemos la Biblia, que supuestamente tenemos al Espíritu Santo, estamos en una situación del miedo con el COVID-19, con tantas cosas que están ocurriendo alrededor. Mire todo este problema de racismo y situaciones que hay, que todo se encuentra en el corazón del hombre, pero muchas veces las personas tratan de resolver cosas afuera cuando todo está dentro de uno, gloria sea Jesús. Jesús, que era un experto en la conducta humana, dijo en el libro de Marcos, creo que capítulo 7, verso 20 y pico, dijo que lo que entraba al hombre no era lo que contaminaba al hombre. Cuando los escribas y los fariseos lo atacaron porque algunos de los siervos de Jesús estaban comiendo sin lavarse las manos, y los fariseos, si ellos no se lavaban muchas veces la mano, no comían. Con esto no quiero decirle que usted no se va a lavar la mano antes de comer, pero en ese momento ellos quisieron condenar a los discípulos de Jesús por algo que era una costumbre humana. Entonces Jesús aprovechó ese momento para darle una enseñanza espiritual, y Jesús le dijo en ese momento, lo que entra al hombre no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, porque del corazón sale. Y tiró una lista de todas las cosas que salen del corazón del hombre: robo, engaño, odio, y dijo, todas estas maldades, así mismo lo dice la Biblia, de dentro del corazón salen, gloria sea Jesús. Entonces, muchas veces usted y yo podemos aparentarle a la persona alguna cosa, pero como Jesús dijo, del buen árbol sale buen fruto, y del mal árbol no puede salir buen fruto. Entonces, muchas veces sale a flote lo que hay dentro de nosotros. No importa que usted haga la apariencia que sea. Entonces, de lo que usted tiene adentro es lo que está supuesto a salir. Si usted tiene a Dios dentro de sí, está supuesto a reflejar a Dios. Si tiene a Jesús. Si no tiene a Jesús, va a reflejar las otras cosas que nosotros los seres humanos reflejamos, gloria sea Jesús. Entonces dice el tan grande nube de testigos, personas alrededor de nosotros que nos ven. Y dice el escritor, despojándonos de todo peso. De todo peso. ¿Cuál peso? El peso que a veces nos crea las situaciones y las cosas que nosotros cargamos arriba.
porque muchas veces nosotros en las situaciones que hay alrededor nos cargamos mucho en nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, y nuestro corazón está pesado. A veces ya se nos olvida orar, se nos olvida hacer muchas cosas que debemos de hacer, se nos olvida hasta leer la Biblia porque estamos pesadamente con las noticias, con tantas cosas, y estamos cargados fuertemente sobre nosotros con peso que no tenemos que llevar. Dice el apóstol: despojémonos de todo peso, ¿de qué? De todo peso de cosas que usted y yo no tenemos que cargar arriba, de todo peso de situaciones exteriores, porque hay cosas que usted y yo no tenemos el control. Entonces, el que tú te preocupes o no te preocupes, si tú no tienes el control, ¿qué va a ocurrir con que tú te preocupes? ¿Lo vas a resolver? No vas a poder resolverlo. ¿Sí o no? Amén. No vas a poder resolverlo. Entonces, ¿qué ganas con preocuparte cuando tú no tienes el control? Entonces, en las cosas que usted y yo no tenemos el control, lo que tenemos es que orarle a Dios y descansar en Dios, no tener ese peso arriba, porque no hay cosa que cargue más la mente que la preocupación de tantas cosas, hermano, y eso es lo que el maligno trata, de mantenerlo la mente ocupada todo el tiempo, las noticias, esto, aquello, el compañero de trabajo, el que te habla, el primo, la hermana, todo el mundo nos cargan la mente, el corazón, hermano, y nosotros no podemos permitir eso, porque eso nos va a llevar a un desequilibrio y no vamos a poner atención a la práctica de la palabra de Dios, que Dios nos habla en su palabra prácticamente. Gloria sea Jesús. Y sigue el apóstol diciendo: de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque en todas esas situaciones el pecado está ahí a la vuelta de la esquina asediando. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros fallar, para hacernos a nosotros equivocarnos, para hacernos a nosotros resbalarnos en cualquier situación. Porque usted sabía que el diablo le acepta 99 verdades con tal que usted diga una mentira. Porque con esa sola mentira él le borra las 99 verdades que usted ha dicho. Gloria sea Jesús. Entonces, el pecado que nos asedia, el pecado es la maldad que nos está asediando por todas partes. Entonces, usted y yo no podemos entrar en el juego del maligno. Gloria sea Jesús. Tenemos que siempre mantenernos al margen y a la raya, cuidándonos, no porque nosotros seamos mejores que nadie, gloria sea Jesús, sino porque queremos llegar al cielo y somos ya de Dios, ya Dios, el Señor nos salvó, gloria sea Jesús, y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para esa cosa, del pecado que nos asedia. El pecado nos asedia, hermano, como cuando una fiera asedia a una persona. ¿Para qué? Para hacernos resbalar, para hacernos caer, para que nos perdamos, gloria sea Jesús. Y nosotros no somos de los que salimos para perdernos, gloria sea Jesús, salimos para salvarnos. Y dice el apóstol: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted y yo tenemos una carrera. Dios nos escogió para correr una carrera. Decía quien era mi pastor, mi hermano de sangre, el pastor Robert Ramírez, que él decía que él tiene ya, cumplió el día pasado, creo que fue en junio, cumplió 38 años en el Evangelio, sirviéndole a Dios. Y él decía que esos 38 años han sido un paso a la vez, pero un paso firme. Y eso es lo que Dios desea. Dios no desea que usted corra a una velocidad que usted no pueda correr. El apóstol lo presenta como cuando el atleta se preparaba para aquellas competencias que eran de las Olimpiadas, de los griegos, que ellos la veían, el atleta se preparaba. Entonces usted, como un atleta preparado por el Espíritu Santo de Dios, usted está corriendo en la carrera de la vida, en la carrera de la salvación, en la carrera de la salvación de su alma. Corramos con paciencia, dice el apóstol, corramos con paciencia. Hay muchas veces que la impaciencia de nosotros nos descontrola, hermano. Usted y yo tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque
como le dijo el ángel al profeta Elías, largo camino te resta, a usted y a mí nos resta largo camino, gloria sea a Jesús, porque usted y yo estamos caminando hacia el cielo, hacia la casa de Dios, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, gloria sea a Cristo Jesús. Y en una parte, el apóstol Pablo dijo en una ocasión, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y muchas veces usted y yo leemos eso y decimos y pensamos como que era que Pablo se estaba poniendo a un nivel al igual que Cristo. No, el apóstol Pablo lo que se estaba refiriendo a era como un decir que había en ese tiempo en que Pablo estaba, que los griegos y los judíos conocían, que era un decir que utilizaban los griegos. Por ejemplo, los griegos tenían una enseñanza que cuando había un maestro, usted veía al maestro caminando delante y veía al alumno de ese maestro caminando detrás del maestro. Pero cuando ya ese alumno llegaba a un punto que era maestro, los alumnos de ese alumno que iban siguiendo a ese alumno podían seguir a ese alumno que se volvió maestro, pero era porque por encima del hombro veían al maestro que estaba caminando allá adelante. Santo, siento a Dios. Y así mismo es lo que el apóstol Pablo está tratando de presentar. Pablo está tratando de presentar, se lo voy a poner en palabras para que lo entendamos. Pablo está tratando de presentar, mientras tú por encima de mis hombros, por encima de los hombros míos, tú veas a Jesús allá adelante y veas que yo estoy siguiendo a Jesús, entonces sígueme a mí. Eso fue lo que Pablo quiso presentar, gloria sea a Jesús. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener todos los hijos de Dios. Mientras usted vea que una persona sigue a Cristo Jesús por encima del hombro, usted ve a Cristo Jesús, siga a esa persona porque es un ejemplo digno de la grey del Señor, de lo que el Señor desea para que uno siga a las personas que usted sabe que son de Dios, pero nunca dejando de quitar la vista del que está delante, de Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de esta fe. Y entramos en el verso 2, que fue el que leímos, y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, gloria sea a Jesús. Jesús no solamente es el que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis lo presenta como el autor de toda esta palabra, de este evangelio poderoso, gloria sea a Jesús, sino que es el autor y consumador, gloria sea a Jesús. Por eso fue que cuando el apóstol Juan lo vio en la isla de Patmos, que oyó esa voz que le hablaba como una voz de trueno, con autoridad, que él oyó esa voz, la voz le dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y el apóstol presenta aquí el autor y consumador, autor, el comienzo de esta palabra, de este evangelio, de todo esto, el comienzo. Usted sabía que los lenguajes son la manera de expresión, y cuando el apóstol Juan presentó en el libro de Juan, en el libro de Juan, de San Juan, que dijo, en el principio era el verbo, lo que quiso fue presentar literalmente que Jesús es el que, por el que el dialecto y las palabras fueron creadas. Las palabras y el dialecto fueron creadas porque representan a Cristo Jesús, principio y fin de todo. El autor y consumador de la fe. La fe ha venido a nosotros por la palabra de Dios, y Jesús es la palabra. Dice su palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque nosotros hemos oído de Cristo Jesús. Cristo Jesús es esa palabra de Dios poderosa que entra en nuestros corazones, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de esta fe. Y sigue el apóstol diciendo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, por el gozo puesto delante de él.
yo decía en otro mensaje, gloria sea a Jesús, que él vio con el lente profético, lo vio a usted, me vio a mí, vio todo lo que él iba a ganar, gloria sea a Jesús, recuperando todo para Dios, para salvarnos a nosotros, gloria sea a Jesús, y lo dio todo, lo dio todo. En el libro de Mateo está el hombre que encontró una perla preciosa, un terreno en una perla preciosa, y dice su palabra que fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquella perla. Ese fue Cristo Jesús. Cristo Jesús nos encontró a usted y a mí como una perla preciosa, su iglesia, gloria sea a Jesús, y fue y vendió todo lo que él tenía, él se despojó de todo, gloria sea a Jesús, para ganarlo a nosotros, gloria sea a Jesús. Y dice su palabra que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, gloria sea a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, gloria sea a Jesús, menospreciando el aprobio, menospreció el aprobio que él iba a sufrir, porque como le dije, vio allá y vio la alegría que iba a traer sobre millones y millones en el mundo, porque vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces usted y yo tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Hombres y mujeres de Dios que usted admira, respeta, ama y todo eso, pero sus ojos tienen que estar puestos en Jesús, porque los hombres fallan, las denominaciones fallan, las iglesias fallan, las iglesias cuando están basadas en cosas humanas. Pero Jesucristo nunca va a fallar. Jesucristo es el autor y consumador de esta fe, gloria sea a Jesús. Menospreció el aprobio y se sentó a la diestra del poder de Dios. Se sentó a la diestra del poder de Dios, gloria sea a Jesús. Pero no solamente que se sentó a la diestra del poder de Dios y ya se quedó ahí estático sin descansar. Envió al Espíritu Santo para caminar con usted y conmigo, gloria sea a Jesús, y para ayudarnos a andar en este caminar, y que tengamos un ayudador, un paracletos, como dice, una muleta, alguien que te ayuda para que cuando tú coges de un lado, enderezarte y te ayude a caminar, alguien que te ayuda a enseñarte todas las cosas que hay en la palabra de Dios. Pero no solamente lo dejó ahí, porque todavía sigue prestando servicio a favor de nosotros. Y si usted no me cree, en Hebreos 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjese que el escritor de los Hebreos dice que por lo cual puede también salvar perpetuamente. Quiere decir que mientras la iglesia esté aquí, mientras la iglesia no haya sido arrebatada, Jesús está salvando. Jesús está salvando. Su sangre está activa para salvarnos a nosotros. Y dice, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Si usted se acercó a Dios por Mahoma, no se vista que no va. Si usted se acercó a Dios por cualquiera de las religiones que haya, sea la religión que sea, por una religión, no se vista que no va. Si usted se acercó a Dios por el nombre que usted quiera darme, aquí debajo del cielo, María, Pedro, Juan, Julián, Javier, el que sea, el nombre que sea que usted quiera darme aquí en la tierra, no se vista que no va. Porque dice su palabra, por quien se hace, a los que por él se acercan a Dios. Usted tiene que acercarse a Dios en el nombre de Jesús. Ese es el único nombre que se ha dado para interceder entre nosotros. El nombre de Jesús. Grábese ese nombre, el nombre de Jesús es el único. Y dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Quiere decir que todavía después de haber sufrido todo esto, después de haber sido el consumador de la fe, después de haber sufrido el agobio, se sentó a la diestra del poder, pero todavía está trabajando a favor suyo y a favor mío. Todavía está haciendo una obra. Puesto los ojos en Jesús, 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 gloria sea Jesús. Y dice el verso 3, considera aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él se hizo pecado para salvarnos a nosotros, gloria sea Jesús. El que nunca pecó se hizo pecado para salvarnos a usted y a mí. Gloria sea Jesús. Y sigue diciendo el verso, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro ánimo no se puede descansar hasta desmayar, porque nosotros tenemos promesas de Dios, de que estaremos con Dios. Y Jesús prometió en San Juan, gloria sea Jesús, que donde Él esté, nosotros también estaremos con Él. Gloria sea Jesús. Dice su palabra en San Juan 14, déjeme buscarla para leérsela, gloria sea Jesús. En San Juan 14, Jesús hablando, gloria sea Cristo Jesús, verso 1, dice su palabra, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús fue a preparar un lugar para usted y para mí. Puesto los ojos en Jesús. Jesús fue quien sufrió el aprobio. Jesús fue quien lo sufrió todo, pero puesto los ojos en Jesús. Y dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, verso 3, San Juan 14, verso 3, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria sea Jesús. Jesús, el autor y consumador de esta fe, el cual puesto los ojos delante de Él, gloria sea Jesús, Él puso los ojos en Dios, puso los ojos en el Padre, puso los ojos donde tenía que ponerlos. Y como hacen, yo no sé si usted ha visto cuando en los hipódromos que a los caballos le ponen una clineja aquí en los lados para que solamente se enfoquen hacia el frente, porque a veces la vista lo hace ver las cosas en los lados, gloria sea Jesús. Si usted se recuerda en el momento de la tormenta, gloria sea Jesús, cuando Jesús venía a la barca, que Pedro le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Gloria sea Jesús. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua, porque cuando tú pones los ojos en Jesús, tú caminas sobre lo sobrenatural. Tú ves las cosas que Dios ve. Ve desde los ojos de Dios. Gloria sea Jesús, sin apartar la vista. Y Pedro se concentró en Jesús y caminó sobre el agua. Y miraba a Jesús, y miraba a Jesús, y caminaba, y miraba a Jesús, y caminaba en lo sobrenatural, porque eso es lo que Dios desea. Dios desea que tú estés concentrado en lo sobrenatural, en lo espiritual, para que tú no veas las cosas que están alrededor tuya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de esta fe. Y dice el verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Vamos a cerrarlo ahí, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ni usted ni yo hemos combatido hasta la sangre contra el pecado. Y Dios ha sido fiel con nosotros y no nos ha abandonado. Dios cuidará de nosotros y nos mantendrá en la roca que es Cristo Jesús, parado en la roca que es Cristo Jesús. Recuérdese, puesto los ojos en Jesús. Vamos a orar, hermano, para darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra, mis hermanos y yo, Señor eterno. Permite que esta palabra cale en nuestro corazón y en nuestra alma para salvación y vida eterna. Padre, gracias porque le he hablado como la pusiste en mi corazón y en mi alma. La gloria es tuya, Jesús. La gloria es tuya, Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Te pido que seas tú fortaleciendo a mis hermanos y ayudándolo. Y cualquier persona que lo escuchó, el mensaje que no se haya convertido, que seas tú tocándolo y que se convierta en este día, Señor amado. Y que seas tú ayudándolo, Señor amado, también a poner los ojos en ti, en Jesús,
el autor y consumador de esta fe. Dios le bendiga, hermano, hacia adelante con Cristo Jesús, y Dios le bendiga a todos. Amén y amén.